Hay un momento, siempre hay un momento, en que la pala golpea algo inesperado, una textura diferente, un sonido hueco donde debería haber tierra compacta. Y entonces, el mundo se detiene. Porque lo que emerge de ese agujero no es una piedra cualquiera, no es una raíz ni un hueso de animal. Es algo que no debería estar ahí. Algo que lleva siglos, milenios, esperando en la oscuridad a que alguien lo encuentre. Quiero que pienses en esto por un momento. Caminas todos los días sobre capas de historia. Bajo el asfalto de tu ciudad hay calles romanas, cementerios medievales, basureros prehistóricos. Bajo el campo donde paseas al perro pueden dormir reyes olvidados. Bajo la playa donde veraneas, ciudades enteras tragadas por el mar. La mayor parte de lo que sabemos sobre nuestro pasado no lo descubrieron expediciones millonarias ni arqueólogos con mapas secretos. Lo encontraron campesinos cavando pozos, obreros tendiendo tuberías, excursionistas que se desviaron del camino, personas normales en días normales que de pronto se encontraron mirando a los ojos a la eternidad. ¿Qué se siente en ese momento? ¿Qué pasa por la mente de alguien que desentierra un casco de oro de 1400 años, una momia perfecta de 5 milenios, un ejército de 8000 soldados de piedra que nadie sabía que existía? ¿Y qué significa que tantos de estos hallazgos, los más importantes, los más transformadores, sigan sin explicación completa? ¿Que nos cuenten historias que no podemos terminar de entender? Hoy vamos a viajar juntos a 11 de estos momentos. 11 instantes en que el suelo se abrió y reveló secretos que todavía nos quitan el sueño. Desde las turberas de Inglaterra hasta los desiertos de Nuevo México. Desde las profundidades del Mediterráneo hasta las alturas de los Andes. Vamos a conocer a un rey sin nombre, a un hombre sacrificado 3 veces, a soldados que custodian una tumba durante 2000 años, a un viajero alpino con una flecha en la espalda. Vamos a ver bibliotecas que arden sin consumirse, ciudades que se ahogan en silencio, civilizaciones que florecen y desaparecen sin dejar más rastro que unas cabezas de arcilla con ojos vacíos. Y mientras caminamos por estas ruinas, por estos campos, por estos museos donde ahora descansan estos objetos, quiero que te hagas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque esa es la magia de la arqueología, ¿verdad? No es solo lo que encontramos. Es lo que todavía no entendemos. Es ese espacio entre el objeto y su significado, entre el hueso y la historia, donde habita el misterio verdadero. Si te gusta este tipo de viajes, si quieres seguir explorando estos lugares donde el pasado se niega a permanecer enterrado, ya sabes qué hacer. Un me gusta, una suscripción, quizás un comentario contándome qué hallazgo de esta lista te intriga más. Y ahora, cierra los ojos un momento. Respira. Cuando los abras, estarás en Suffolk, Inglaterra. Es 1939. El mundo está a punto de arder. Y bajo un campo cualquiera, un barco fantasma está a punto de emerger. Imagina un campo cualquiera en Suffolk, Inglaterra. 1939. El mundo está al borde de la guerra, y una viuda curiosa decide, casi por capricho, investigar los montículos que adornan su propiedad. Nadie sospecha que bajo esa hierba húmeda duerme un barco fantasma de 27 metros, cargado con el ajuar funerario más espléndido jamás encontrado en suelo británico. Un casco con rostro de dragón. Hebillas de oro con granates que brillan como brasas vivas. Cucharas de plata. Espadas ceremoniales, un escudo con figuras de pájaros y dragones entrelazados. Todo dispuesto con un cuidado reverencial alrededor de... nada. Porque el centro de la tumba, donde debería yacer el cuerpo del rey, está vacío. ¿Quién fue enterrado aquí sin ser enterrado? ¿Qué monarca anglosajón mereció semejante despedida y eligió, o fue elegido, para permanecer sin nombre por toda la eternidad? Edith Pretty no era arqueóloga. Era la viuda de un coronel del ejército británico, dueña de una finca rural con 18 túmulos funerarios que llevaban ahí desde tiempos inmemoriales. Los vecinos siempre habían dicho que eran tumbas antiguas, quizás romanas, quizás sajonas,
pero nadie se había molestado en comprobarlo. Edith, que tenía un interés personal en el espiritismo y en las vidas pasadas, contrató a Basil Brown, un excavador autodidacta del museo local, para que investigara. Brown no tenía título universitario. Había aprendido arqueología en los campos, desenterrando monedas romanas y huesos prehistóricos por un salario modesto. Nadie esperaba que encontraran nada importante. El primer túmulo que excavó estaba vacío, saqueado hacía siglos. El segundo también. Y el tercero. Pero Edith insistió en que probara con el más grande, el túmulo 1, ese montículo ovalado que dominaba la propiedad como un gigante dormido, y en mayo de 1939, la pala de Basil Brown golpeó algo metálico. Era un remache de hierro, luego otro, y otro. 300 remaches formando la silueta de un barco de 27 metros de eslora, el barco funerario más grande jamás encontrado en Europa. La madera se había descompuesto hacía más de 1000 años, pero su fantasma permanecía impreso en la tierra, una sombra perfecta de tablones y cuadernas marcada por los clavos que alguna vez la sostuvieron. Lo que encontraron dentro desafiaba todo lo que se creía saber sobre la Inglaterra anglosajona. 17 objetos de oro macizo, incluyendo una hebilla de cinturón con 400 granates engarzados en un patrón de serpientes entrelazadas que requirió, según los expertos modernos, al menos 1000 horas de trabajo de orfebrería. Un casco de hierro con máscara facial, decorado con paneles que muestran guerreros danzantes y dragones enfrentados, tan icónico que se ha convertido en el símbolo de toda una era. Cucharas de plata con inscripciones en griego que sugieren conexiones con el Mediterráneo bizantino. Monedas francas que permiten fechar el entierro alrededor del año 625 de nuestra era. Una lira de 6 cuerdas, la más antigua conocida en Europa. Armas ceremoniales, calderos de bronce, un cetro con un ciervo de piedra en la punta. Un estandarte de hierro y bronce que probablemente se portaba en batalla como símbolo de autoridad real. Era, sin duda, el entierro de un rey. Pero no había rey. El centro de la cámara funeraria, donde lógicamente debería descansar el cuerpo del monarca, estaba vacío. El suelo ácido de Suffolk podría haber disuelto los huesos, pero entonces, ¿dónde estaban las hebillas del cinturón en posición anatómica, los restos de tela adheridos a la piel, los rastros químicos de descomposición? Los análisis modernos no encontraron nada. Es como si alguien hubiera preparado esta tumba extraordinaria, la hubiera llenado con tesoros dignos de un emperador y luego la hubiera sellado vacía. ¿Un cenotafio? ¿Un monumento conmemorativo para alguien cuyo cuerpo nunca se recuperó? ¿Quizás un rey caído en batalla en tierra extranjera? ¿O algo más extraño? ¿Un ritual cuyo significado se nos escapa por completo? El candidato más probable es Raedwald, rey de los anglos del Este, que murió alrededor del año 624 y que, según las fuentes de la época, fue uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, capaz de desafiar incluso a los reyes de Northumbria. Raedwald fue también, curiosamente, un rey que jugó con 2 religiones. Se convirtió al cristianismo por conveniencia política, pero mantuvo un altar pagano junto al altar cristiano en su palacio. Las cucharas de plata encontradas en Sutton Hoo llevan inscripciones que pueden leerse como Saulo y Pablo, los nombres del apóstol antes y después de su conversión. ¿Un regalo de bautismo? ¿Un símbolo de esa doble lealtad religiosa que caracterizó a Raedwald? ¿O simplemente botín comercial sin significado personal? Nunca lo sabremos con certeza, y quizás esa incertidumbre es parte del punto, porque Sutton Hoo nos recuerda que incluso los reyes pueden elegir el anonimato, que incluso las tumbas más espléndidas pueden guardar secretos que se niegan a revelarse. Basil Brown murió en 1977, largamente ignorado por el establishment académico que durante décadas atribuyó el descubrimiento a otros. Edith Pretty donó todo el tesoro al Museo Británico, rechazando cualquier compensación económica. Y el rey sin nombre sigue ahí, en cierto modo, en ese campo de Suffolk,
donde la hierba vuelve a crecer sobre el túmulo, custodiando un misterio que quizás nunca fue diseñado para ser resuelto. Pero Suffolk no es el único lugar de Inglaterra donde la tierra guarda cuerpos que no deberían haber sobrevivido. 400 kilómetros al norte, en las turberas de Midmont en Dintorsby, Cheshire, otro descubrimiento accidental estaba a punto de revelar una muerte mucho más violenta y mucho más inexplicable. Agosto de 1984. Un trabajador de una planta de procesamiento de turba en Cheshire, Inglaterra, detiene la cinta transportadora. Entre los bloques oscuros y comprimidos de materia vegetal milenaria asoma algo que no debería estar ahí: un pie humano. Lo que emerge de la turbera en los días siguientes desafía toda explicación cómoda. Es un hombre joven, de unos 25 años, con el cabello y la barba cuidadosamente recortados, las uñas pulidas como las de un noble. Y sin embargo, su cuerpo cuenta una historia de violencia metódica y deliberada. Le golpearon el cráneo 2 veces. Le estrangularon con un cordel de tendones animales. Le cortaron la garganta de oreja a oreja. Y finalmente, lo arrojaron boca abajo a las aguas negras de la ciénaga. ¿Fue un sacrificio ritual a dioses olvidados? ¿Un castigo ejemplar? ¿O algo más complejo que nuestras categorías modernas no pueden contener? Las turberas son lugares extraños. Son ecosistemas donde la materia orgánica se acumula más rápido de lo que se descompone, creando capas de vegetación muerta que pueden alcanzar varios metros de profundidad a lo largo de milenios. El agua de las turberas es ácida, fría y está casi completamente privada de oxígeno. Estas condiciones, que matarían a la mayoría de las bacterias descomponedoras, son perfectas para preservar cuerpos humanos. La piel se curte como cuero. Los órganos internos se conservan. El cabello, las uñas, incluso el contenido del estómago pueden sobrevivir miles de años en un estado de suspensión que parece desafiar las leyes de la biología. Europa del Norte está salpicada de estos cuerpos de turbera, más de 1000 descubiertos desde el siglo XVIII. Pero el hombre de Lindow, como lo bautizaron los medios, es especial por varias razones. Primero, por su estado de conservación, es excepcional. Podemos ver los poros de su piel, las arrugas de sus nudillos, la expresión de calma sobrenatural en su rostro aplastado. Segundo, por la evidencia de su muerte múltiple, esa secuencia de violencias que parece diseñada para no dejar nada al azar. Y tercero, por el contexto en que fue encontrado. Apenas un año antes, en la misma turbera, había aparecido un cráneo femenino que desencadenó una confesión de asesinato. Un hombre local admitió haber matado a su esposa décadas atrás y haberla enterrado en la ciénaga. Fue condenado. Luego se descubrió que el cráneo tenía más de 1700 años de antigüedad. Demasiado tarde. La confesión ya era legalmente vinculante. El hombre de Lindow vivió entre el año 2 a.C. y el 119 de nuestra era, según la datación por carbono 14. Era un hombre sano, bien alimentado, sin signos de trabajo manual pesado en sus huesos, ni callosidades en sus manos. Su última comida consistió en una torta de cereales quemada, posiblemente intencional. Algunas tradiciones celtas usaban panes quemados como parte de rituales de selección para sacrificios. En su estómago también se encontraron trazas de muérdago, una planta sagrada para los druidas que Plinio el Viejo describe en detalle en su Historia Natural. Y luego está la muerte misma. Los forenses identificaron al menos 3 métodos de ejecución distintos, aplicados en rápida sucesión. Primero, 2 golpes en la coronilla con un objeto contundente, probablemente un hacha pequeña, que fracturaron el cráneo sin matarlo inmediatamente. Segundo, un garrote de tendón animal enrollado alrededor del cuello y tensado con un palo, una forma de estrangulamiento ritual conocida como triple muerte en las fuentes medievales irlandesas. Tercero, un corte limpio en la yugular que habría causado una hemorragia masiva. Y finalmente, la inmersión boca abajo en la turbera, posiblemente mientras aún respiraba. ¿Por qué tanta violencia sobre un solo cuerpo? Una teoría popular es el sacrificio humano.
Los autores romanos, especialmente Tácito, describen a los pueblos germánicos arrojando criminales y cobardes a las ciénagas como forma de castigo religioso. Los druidas celtas, según Julio César, practicaban sacrificios humanos en ocasiones especiales. El muérdago, el pan quemado, la cuidada apariencia del hombre de Lindau podrían sugerir que fue elegido, quizás voluntariamente, para morir como ofrenda a los dioses. La triple muerte que sufrió aparece en la mitología irlandesa como un destino reservado para reyes y héroes que han ofendido a las tres funciones de la sociedad: la soberanía, la guerra y la fertilidad. Pero hay otra posibilidad, menos romántica y quizás más perturbadora. Quizás no fue un sacrificio sino una ejecución, un castigo por algún crimen atroz que requería una muerte ejemplar, multiplicada para asegurar que el espíritu del condenado no pudiera regresar, o quizás fue simplemente un asesinato, y los múltiples métodos reflejan la participación de varios perpetradores o la improvisación de asesinos que no estaban seguros de cuánta violencia era necesaria. El hombre de Lindau ahora descansa en una vitrina climatizada del Museo Británico, a poca distancia del casco de Sutton Hoo. Millones de personas pasan cada año frente a su rostro aplastado, frente a esa expresión de paz imposible que parece casi una sonrisa. Algunos dicen que parece dormido, otros dicen que parece resignado, como alguien que sabía lo que le esperaba y lo aceptó. Nunca sabremos qué pensó en sus últimos momentos, mientras el garrote se tensaba alrededor de su cuello y el agua negra de la ciénaga subía para tragárselo. Solo sabemos que esperó ahí, pacientemente, durante casi 2000 años, hasta que una cinta transportadora de una planta de turba lo devolvió a la luz. Y si el hombre de Lindau representa un misterio de muerte, el siguiente descubrimiento representa un misterio de vida. Miles de vidas, de hecho. Vidas de arcilla y silencio, congeladas en formación de combate bajo los campos de caqui de China Central. Marzo de 1974. Provincia de Shaanxi, China Central. Varios campesinos cavan un pozo para regar sus campos de caqui. A 1,5 metros de profundidad, la pala de Yang Chifa golpea algo duro. Cree que es una vasija antigua, quizás algo que pueda vender en el mercado local. Lo que desentierra, en cambio, es una cabeza. Una cabeza de terracota con ojos almendrados, bigote cuidadosamente esculpido y una expresión que parece mirarlo directamente a través de 2200 años de silencio. No sabe que acaba de encontrar la primera pieza de un ejército de más de 8000 guerreros, cada uno con un rostro único, dispuestos en formación de combate perfecta, armados con armas reales de bronce, custodiando la tumba del primer emperador de China. Un ejército que ningún documento histórico menciona. Un proyecto de construcción que debió requerir 700.000 trabajadores y 40 años, y del que no existe ni una sola orden imperial, ni un solo registro de materiales, ni una sola queja de un supervisor. Qin Shi Huang unificó China en el año 221 a.C., poniendo fin a siglos de guerras entre reinos rivales. Fue un conquistador brillante y un tirano paranoico que quemó libros, enterró vivos a eruditos confucianos y comenzó a construir su tumba el mismo año en que ascendió al trono, cuando tenía solo 13 años. Las fuentes históricas, especialmente el historiador Sima Qian, que escribió un siglo después de la muerte del emperador, describen esa tumba en términos fantásticos. Un palacio subterráneo con ríos de mercurio líquido que representaban los grandes ríos de China, un techo con constelaciones de perlas, trampas automáticas con ballestas para matar a cualquier intruso. Durante siglos los académicos asumieron que estas descripciones eran exageraciones míticas, y entonces aparecieron los soldados. Las excavaciones que siguieron al descubrimiento de Yang Shifa revelaron 3 fosos principales, cubriendo un área de más de 20.000 metros cuadrados. En el foso 1, el más grande, se encontraron 6.000 guerreros de infantería dispuestos en 11 columnas, flanqueados por arqueros y carros de combate. En el foso 2, una unidad mixta de caballería, carros e infantería en formación de ataque. En el foso 3, un puesto de mando con 68 figuras que parecen oficiales de alto rango.
Cada soldado mide entre 1,72 metros y 1,90 metros de altura. Cada uno fue moldeado individualmente. No hay dos rostros iguales entre los miles desenterrados. Bigotes finos, barbas pobladas, narices aguileñas, pómulos anchos, expresiones de concentración, de serenidad, de feroz determinación. Algunos arqueólogos creen que pueden representar soldados reales del ejército de Qin, inmortalizados en arcilla por artesanos que los conocían personalmente. Las armas que portaban estos soldados eran reales y letales. Se han recuperado más de 40.000 puntas de flecha de bronce, espadas perfectamente afiladas después de 2 milenios, lanzas, alabardas, ganchos de destripe. El bronce estaba aleado con cromo, una técnica de anticorrosión que Occidente no desarrollaría hasta el siglo XX. Los carros de combate están construidos a escala real, con caballos de terracota que muestran los músculos tensos y las venas marcadas bajo la piel de arcilla. Y todo esto, los miles de figuras, las decenas de miles de armas, los carros, los caballos, estaba originalmente pintado con colores brillantes, rojos, azules, verdes, dorados. Rastros de esa pintura sobreviven en algunas figuras, aunque la mayor parte se desintegró al contacto con el aire exterior tras las excavaciones. Lo más inquietante no es lo que se ha encontrado, sino lo que no se ha encontrado. Ningún registro. Qin Shi Huang era famoso por su obsesión burocrática, por los archivos detallados de cada aspecto de su administración. Sabemos cuántos granos de arroz se consumían en su palacio. Sabemos los nombres de funcionarios menores en provincias remotas. Pero de un proyecto que debió movilizar a cientos de miles de trabajadores durante décadas, que consumió recursos equivalentes a los de una pequeña guerra, no existe ni una línea. Es como si alguien hubiera decidido deliberadamente borrar toda evidencia de su construcción. ¿Por qué? ¿Para proteger la ubicación de la tumba? ¿Para ocultar la escala del sacrificio humano que probablemente acompañó su finalización? La tumba principal de Qin Shi Huang permanece sin excavar. Los arqueólogos chinos han detectado niveles anormalmente altos de mercurio en el suelo circundante, lo que sugiere que la descripción de Sima Qian sobre los ríos de mercurio podría ser literalmente cierta, pero las autoridades han decidido no abrir la cámara funeraria, al menos por ahora. La tecnología actual, argumentan, no puede garantizar la preservación de lo que pueda encontrarse dentro. Y así, el primer emperador de China sigue dormido bajo su montaña artificial, custodiado por 8.000 soldados que esperaron 2.000 años para ser descubiertos y que ahora esperan, con la misma paciencia, a que alguien decida si el mundo está listo para ver lo que hay dentro. Yang Chifa, el campesino que encontró la primera cabeza, vivió hasta los 82 años. Pasó las últimas décadas de su vida firmando libros para turistas en la entrada del museo construido sobre los fosos. Nunca recibió compensación significativa del gobierno chino por su descubrimiento. Cuando murió en 2018, los titulares lo llamaron el hombre que encontró el ejército de terracota. Pero él siempre insistió en que fue el ejército quien lo encontró a él. Y si estos soldados nos hablan de un poder imperial capaz de movilizar naciones enteras para sus proyectos de inmortalidad, el siguiente descubrimiento nos habla de algo mucho más íntimo. Un solo hombre, atrapado en el hielo durante más de 5.000 años, con todos sus secretos todavía cosidos en su ropa. 19 de septiembre de 1991. Los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia. Dos excursionistas alemanes, Helmut y Erika Simon, se desvían ligeramente del sendero marcado a 3.200 metros de altitud. En un canal de deshielo entre rocas grises y hielo milenario, ven asomar lo que parece un muñeco abandonado. Se acercan. No es un muñeco. Es un cuerpo humano momificado, con la piel del color del cuero viejo, un brazo extendido como si aún intentara alcanzar algo. Los Simon creen haber encontrado a un alpinista moderno muerto en alguna tormenta reciente. La verdad tardará días en revelarse. Este hombre murió hace 5.300 años. Llevaba consigo un hacha de cobre con mango de tejo, un arco sin terminar, flechas con puntas de pedernal.
un botiquín con hongos medicinales y 61 tatuajes terapéuticos sobre puntos de acupuntura. ¿Quién era? ¿A dónde iba? Y la pregunta que sigue atormentando a los investigadores: ¿quién le disparó por la espalda y por qué? Los primeros días después del descubrimiento fueron caóticos. Equipos de rescate intentaron extraer el cuerpo con picos y mazos, dañando irreparablemente la cadera izquierda y parte del equipo. Un periodista arrancó un trozo de piel para guardarlo como recuerdo. No fue hasta que el arqueólogo Konrad Spindler examinó el hacha de Ötzi cuando la magnitud del hallazgo se hizo evidente. Las hachas de cobre de ese tipo solo se conocían en contextos de alta jerarquía social, en tumbas de jefes tribales del Calcolítico. Spindler declaró que era el hallazgo más importante de su generación. No se equivocaba. La datación por carbono 14 situó la muerte de Ötzi entre el 3350 y el 3100 a.C., lo que lo convierte en la momia natural más antigua jamás encontrada en Europa con su equipamiento completo. ¿Y qué equipamiento? Un manto de piel de cabra cosido con tendones de ciervo, polainas de cuero de cabra, zapatos aislados con hierba seca, diseñados específicamente para caminar sobre nieve, una capa impermeable de hierba trenzada, un cinturón con bolsa que contenía un raspador de pedernal, un punzón de hueso, un trozo de yesca y un hongo con propiedades antibióticas, un carcaj con 14 flechas, 2 de ellas terminadas con puntas de pedernal y plumas de estabilización, las otras 12 en proceso de fabricación, un arco de tejo de 1,80 m, sin terminar, sin cuerda, y esa hacha de cobre con mango de tejo, el objeto de mayor valor, sujeta al cinturón con correas de cuero. Los 61 tatuajes que cubren el cuerpo de Ötzi no son decorativos, son líneas y cruces simples, ubicadas exactamente sobre articulaciones artríticas y zonas de desgaste óseo visible en las radiografías. Están en la columna lumbar, en las rodillas, en los tobillos. La técnica para hacerlos involucró incisiones en la piel y frotamiento con carbón vegetal. Algunos investigadores creen que representan una forma de acupuntura prehistórica, 2000 años antes de que esta práctica aparezca en los registros médicos chinos. Ötzi sufría de artritis degenerativa, de parásitos intestinales, de caries dentales, de enfermedad de Lyme. Tenía aproximadamente 45 años, una edad avanzada para su época. Y, sin embargo, estaba en movimiento, escalando montañas, cuando algo lo detuvo. Ese algo fue una flecha. Los primeros exámenes pasaron por alto la punta de sílex alojada bajo el hombro izquierdo de Ötzi, oculta por la piel momificada. No fue hasta 2001, 10 años después del descubrimiento, cuando una tomografía reveló el proyectil. La flecha había perforado la arteria subclavia. La hemorragia resultante habría causado la muerte en cuestión de minutos. El ángulo de entrada indica que el disparo vino desde abajo y desde atrás. Ötzi estaba subiendo por una pendiente cuando alguien lo atacó a traición. ¿Quién? ¿Por qué? Las especulaciones abundan. Análisis del contenido estomacal revelan que Ötzi comió carne de íbice apenas 2 horas antes de morir, lo que sugiere que no estaba huyendo desesperadamente, sino viajando con relativa calma. Análisis de polen indican que pasó sus últimas horas cruzando desde zonas boscosas hacia los prados de alta montaña. Análisis de ADN encontraron sangre de al menos 4 personas diferentes en su ropa y armas, una en su cuchillo, otra en una de sus flechas, 2 más en su capa. ¿Había participado en una batalla antes de huir? ¿O las manchas de sangre tenían explicaciones más inocentes? Una teoría lo presenta como un pastor que se vio envuelto en un conflicto tribal por el control de Mendoden, pastos de verano. Otra como un comerciante de cobre atacado por bandidos. Otra como un chamán exiliado de su comunidad y perseguido hasta las montañas. Ninguna puede probarse. El asesino de Ötzi, quien quiera que fuese, no se molestó en recuperar el hacha de cobre de su víctima, un objeto de enorme valor que habría valido la pena robar. ¿Por qué? ¿Fue interrumpido? ¿Tenía prisa? ¿O hay algo en esta muerte que no hemos comprendido todavía?
Otzi ahora descansa en una cámara de refrigeración especialmente diseñada en el Museo de Arqueología del Alto Adigio, en Bolzano, Italia. Miles de personas hacen fila cada día para verlo a través de una pequeña ventana. Su rostro, reconstruido digitalmente, muestra a un hombre de facciones duras, ojos claros, nariz aguileña. Parece cansado. Parece preocupado. Parece alguien que sabía que el mundo podía ser peligroso y que aún así decidió cruzar las montañas. Y si Otzi nos muestra cómo vivía y moría un individuo en los albores de la civilización europea, el siguiente descubrimiento nos muestra cómo vivían comunidades enteras, apretadas en casas sin puertas, con sus muertos enterrados bajo la cama, 9000 años antes de que nadie imaginara que algo así fuera posible. Anatolia Central, Turquía. 9000 años antes de las pirámides, antes de la escritura, antes de la rueda, antes de que existiera el concepto de ciudad, tal como lo entendemos. Y sin embargo, aquí vivieron hasta 8000 personas apretadas en un laberinto de casas sin calles, donde las puertas eran agujeros en el techo y los vecinos caminaban sobre tu tejado para llegar a su hogar. James Mellard, un arqueólogo británico con más ambición que financiamiento, llegó aquí en 1958 buscando cerámica neolítica. Lo que encontró transformaría nuestra comprensión de los orígenes humanos. Paredes cubiertas con pinturas de buitres descarnando cadáveres, esculturas de mujeres enormes dando a luz, entre leopardos y bajo el suelo de las casas, cuidadosamente enterrados bajo las plataformas donde la gente dormía, hasta 62 cuerpos humanos. ¿Qué tipo de sociedad convive literalmente con sus muertos? ¿Qué significaban esos buitres que aparecen una y otra vez? ¿Y por qué no hay ningún edificio que sea claramente un templo, como si lo sagrado estuviera en todas partes y en ninguna? Çatalhöyük existió durante aproximadamente 1400 años, desde el 7500 hasta el 5700 a.C. Durante ese tiempo, generación tras generación, construyó, habitó, demolió y reconstruyó casas de adobe sobre los escombros de las anteriores, creando un montículo artificial de 18 metros de altura que hoy domina la llanura de Konya. No había calles, no había plazas. Las casas compartían paredes medianeras y se accedía a ellas por escaleras de mano desde los tejados. Los hornos estaban adentro, lo que significaba que el humo llenaba el interior y obligaba a los habitantes a vivir agachados cerca del suelo, donde el aire era respirable. Las paredes interiores se enlucían con yeso blanco y se decoraban con pinturas, escenas de caza, siluetas de manos, patrones geométricos y, sobre todo, esos buitres enormes con alas extendidas sobre figuras humanas decapitadas. Los cuerpos enterrados bajo las casas presentan evidencias de procesamiento post-mortem. Algunos fueron descarnados, posiblemente expuestos a los buitres antes del entierro final. Otros fueron enterrados con ajuares de cuentas y obsidiana. Los cráneos de algunos individuos fueron separados del cuerpo, enlucidos con yeso para recrear los rasgos faciales y conservados aparte, quizás como reliquias familiares, quizás como objetos de culto. Una casa puede contener enterramientos de muchas generaciones, lo que sugiere que la conexión con los ancestros era central para la identidad de sus habitantes. Dormías literalmente sobre los huesos de tu bisabuela. Las esculturas encontradas en Çatalhöyük incluyen la famosa diosa madre, una figura de mujer obesa sentada en un trono flanqueado por leopardos, dando a luz. Durante décadas, esta imagen se interpretó como evidencia de una religión matriarcal prehistórica, de una gran diosa adorada universalmente antes del patriarcado. Investigaciones más recientes han complicado esta narrativa. No está claro que la figura represente una diosa. Podría ser un ancestro, una partera, una sacerdotisa o algo completamente diferente. Las imágenes de mujeres no dominan el registro iconográfico tanto como se creyó inicialmente, y no hay edificios que puedan identificarse inequívocamente como templos. Las pinturas, las esculturas, los enterramientos se encuentran en casas ordinarias, mezclados con restos de comida y herramientas cotidianas.
Esto ha llevado a una reinterpretación radical del sitio. Çatalhöyük no era una ciudad con un centro religioso y barrios residenciales. Era una ciudad donde cada casa era un centro religioso, donde lo doméstico y lo sagrado no estaban separados sino íntimamente entrelazados. Los buitres de las paredes no eran decoración, eran participantes en rituales de muerte y transformación. Las plataformas elevadas donde se dormía no eran solo camas, eran altares sobre tumbas. Cada familia mantenía su propio culto a sus propios ancestros, sin necesidad de sacerdotes especializados ni templos separados. ¿Cómo funcionaba una sociedad así? Sin registros escritos, sin jerarquías arquitectónicas evidentes, sin diferencias significativas de riqueza entre casas, Çatalhöyük parece haber sido notablemente igualitaria durante más de un milenio. Los arqueólogos no han encontrado palacios, ni almacenes centralizados, ni evidencias de violencia organizada. La gente cultivaba trigo y cebada, pastoreaba ovejas y cabras, cazaba ciervos y jabalíes, comerciaba obsidiana con comunidades a cientos de kilómetros de distancia. Hacía todo esto en un espacio tan densamente habitado que los estudios de huesos muestran altos niveles de enfermedades respiratorias por el humo, infecciones transmitidas por la proximidad constante con los vecinos y caries dentales por una dieta rica en cereales. Çatalhöyük fue abandonado gradualmente alrededor del 5700 a.C., probablemente por una combinación de agotamiento del suelo y cambios climáticos. Sus habitantes se dispersaron, llevándose quizás las técnicas y creencias que habían desarrollado durante 14 siglos de vida comunitaria. Las casas de adobe se derrumbaron. El yeso de las paredes se desintegró. Las pinturas de buitres se desvanecieron. Solo los muertos permanecieron, esperando bajo el polvo hasta que las palas de James Mellard los devolvieron a la luz. Y si Çatalhöyük nos muestra una ciudad que desapareció en la tierra, el siguiente descubrimiento nos muestra una ciudad que desapareció bajo el mar, tan intacta que parece simplemente haber decidido sumergirse. 1967. Un estudiante de geología llamado Nicholas Fleming bucea frente a las costas del sur del Peloponeso, en Grecia, buscando formaciones rocosas sumergidas. El agua es cristalina, apenas 4 metros de profundidad. Y de pronto, bajo sus aletas, ve calles perfectamente trazadas que se cruzan en ángulos rectos, cimientos de casas, tumbas, una plaza central, una ciudad entera, de 5 hectáreas, yace dormida bajo el Mediterráneo como si simplemente hubiera decidido mudarse al fondo del mar. Ningún texto antiguo la menciona. Ningún mito griego habla de su hundimiento. Los análisis posteriores revelarán que Pavlopetri tenía 5000 años, que fue contemporánea de las primeras dinastías egipcias, que comerciaba con Creta y con el Egeo, y que probablemente se sumergió lentamente debido a terremotos a lo largo de 1000 años. Pero su nombre se perdió, sus habitantes se desvanecieron, solo quedan estas piedras silenciosas, visitadas ahora por pulpos y peces que nadan por donde alguna vez caminaron mercaderes y niños. Pavlopetri es la ciudad sumergida más antigua conocida en el mundo y una de las mejor preservadas precisamente porque nadie la tocó durante milenios. A diferencia de otros sitios submarinos donde los buzos y los cazadores de tesoros han removido todo lo removible, Pavlopetri permaneció ignorada, protegida por su anonimato. Las técnicas modernas de mapeo tridimensional han revelado un urbanismo sorprendentemente sofisticado. Calles de 4 metros de ancho, edificios de múltiples habitaciones con patios interiores, un sistema de alcantarillado primitivo, una gran estructura que podría haber sido un templo o un palacio, y al menos 37 tumbas tipo cista, cajas de piedra donde se enterraba a los muertos en posición fetal. La ciudad existió desde aproximadamente el 2800 hasta el 1200 a.C., un período que abarca desde el Bronce Antiguo hasta el colapso de la civilización micénica. Los fragmentos de cerámica encontrados en el fondo marino muestran influencias cretenses, cicládicas y continentales, lo que sugiere que Pavlopetri era un puerto comercial próspero, un nodo en las redes de intercambio que conectaban el Egeo con Egipto, Anatolia y el Levante.
Se han encontrado pesas de telar, lo que indica producción textil. Se han encontrado ánforas para almacenamiento de aceite y vino. Se han encontrado herramientas de obsidiana de las islas volcánicas del norte. El hundimiento fue gradual. La costa sur del Peloponeso es tectónicamente activa, cruzada por fallas que producen terremotos periódicos y provocan subsidencia costera lenta pero acumulativa. Los habitantes de Pavlopetri probablemente notaron que el nivel del mar subía generación tras generación, que las calles más bajas se inundaban con más frecuencia, que los pozos se salinizaban. En algún momento, quizás, después de un terremoto particularmente destructivo alrededor del 1200 a.C., la ciudad fue finalmente abandonada. Los residentes recogieron lo que pudieron cargar y se marcharon a tierras más altas. El mar se cerró sobre las calles y las casas, y Pavlopetri desapareció de la memoria humana. Lo que hace especial a este sitio no es solo su antigüedad, sino su integridad. Podemos caminar virtualmente por sus calles, entrar en sus casas, contar las habitaciones, medir los patios. Podemos ver dónde estaban las tiendas, dónde los talleres, dónde las residencias de élite con sus patios más amplios y sus muros más gruesos. Podemos imaginar el bullicio de un puerto mediterráneo del tercer milenio antes de Cristo. Marineros descargando ánforas de vino cretense, artesanos tejiendo en sus talleres, niños jugando en la plaza central, sacerdotes realizando ofrendas en el templo. Y podemos ver cómo todo eso se congeló en el momento del abandono, preservado por la sal y la arena durante más de 3000 años. Pavlopetri ahora está amenazada por el turismo, por los fondeos de embarcaciones, por la recolección ilegal de antigüedades. Las autoridades griegas han declarado el área protegida, pero la vigilancia es difícil y los recursos escasos. Cada año las anclas de los barcos de recreo arrancan piedras de los muros milenarios. Cada año las corrientes desplazan arena y exponen nuevas estructuras a la erosión. La ciudad que sobrevivió 3 milenios bajo el agua podría no sobrevivir un siglo más de negligencia humana. Y si Pavlopetri nos muestra lo que el mar puede preservar, el siguiente descubrimiento nos muestra lo que el fuego puede preservar, de la manera más paradójica posible. Libros que se salvaron de la destrucción precisamente porque fueron carbonizados. 24 de agosto del año 79 de nuestra era. El Vesubio despierta. Una columna de ceniza y piedra pómez se eleva 30 kilómetros hacia el cielo, oscureciendo el sol sobre la bahía de Nápoles. Pompeya será enterrada. Pero Herculano, más cerca del volcán, sufrirá un destino diferente y en cierto modo más cruel. Oleadas de gas volcánico a 400 grados Celsius barrerán la ciudad en minutos, carbonizando instantáneamente todo lo que tocan, incluyendo en una lujosa villa frente al mar que probablemente perteneció al suegro de Julio César, la única biblioteca completa que ha sobrevivido de la antigüedad. 1800 rollos de papiro, convertidos en cilindros de carbón puro, frágiles como ceniza comprimida. Los textos que contienen, obras de filósofos epicúreos, tratados perdidos, quizás incluso escritos de Aristóteles, permanecen atrapados dentro, legibles pero inalcanzables, como mensajes en botellas selladas con fuego. Hasta ahora, porque en 2023 algo cambió. La villa de los papiros fue descubierta accidentalmente en 1750, cuando trabajadores que excavaban un pozo para el príncipe de Elbeuf atravesaron el techo de una estructura enterrada bajo 25 metros de roca volcánica. Lo que encontraron era asombroso: estatuas de bronce de exquisita factura, mosaicos intactos, mármoles pintados y, en una habitación lateral, cientos de objetos cilíndricos negros que los excavadores inicialmente confundieron con troncos de madera quemada o rollos de tela carbonizada. Cuando alguien intentó abrir uno, se desintegró en polvo negro entre sus dedos. Solo entonces comprendieron que estaban mirando libros. Los intentos de leer estos rollos han sido una historia de frustraciones heroicas. En el siglo XVIII, un monje llamado Antonio Piaggio inventó una máquina que desenrollaba los papiros milímetro a milímetro, un proceso tan lento que podía tomar años completar un solo rollo. Muchos se destruyeron en el intento,
Los que sobrevivieron revelaron textos filosóficos de Filodemo de Gadara, un poeta epicúreo del siglo I antes de 1980, Cristo, amigo de Virgilio y Horacio, cuyas obras se creían perdidas para siempre. Pero eran solo fragmentos, frases sueltas, párrafos incompletos. La mayor parte de la biblioteca permanecía sellada en sus cilindros de carbón, demasiado frágil para tocarse. Durante 200 años, los rollos esperaron en los almacenes del Museo de Nápoles, ocasionalmente sometidos a nuevas técnicas de lectura que generalmente causaban más daño que revelaciones. Rayos X, luz ultravioleta, fotografía infrarroja, nada funcionaba. El papiro carbonizado y la tinta de carbón tienen la misma composición química, lo que los hace indistinguibles para la mayoría de las tecnologías de imagen. Los textos estaban ahí, físicamente presentes en las fibras del papiro, pero invisibles para cualquier ojo humano o mecánico. Y entonces llegó la inteligencia artificial. En 2023, un equipo de investigadores anunció que había logrado leer pasajes de un rollo sin desenrollarlo, utilizando tomografía de rayos X de alta resolución combinada con algoritmos de aprendizaje automático entrenados para detectar las sutiles diferencias de densidad entre las zonas con tinta y las zonas vacías. La primera palabra legible fue porfiras, púrpura en griego. Luego vinieron frases enteras. Luego párrafos. El texto era un tratado filosófico sobre el placer, probablemente de Filodemo. No era revolucionario en sí mismo, pero la técnica sí lo era. Por primera vez en la historia, existía la posibilidad real de leer los 1800 rollos de la biblioteca sin destruirlos. ¿Qué pueden contener? Las esperanzas van desde lo modesto hasta lo extraordinario. Sabemos que la biblioteca incluía obras de Epicuro, cuya filosofía conocemos principalmente a través de resúmenes y críticas de sus oponentes. Podríamos tener, por primera vez, las palabras originales del fundador del epicureísmo. También se especula con obras perdidas de dramaturgos griegos, historiadores romanos, tratados científicos alejandrinos. La posibilidad más emocionante, repetida en cada artículo sobre el tema, es que la biblioteca podría contener los diálogos perdidos de Aristóteles, esas obras publicadas que Cicerón alababa por su río de oro de elocuencia, tan diferentes del estilo seco de los tratados que sobrevivieron. No hay evidencia de que estos textos estén ahí, pero tampoco hay evidencia de que no estén. La villa de los papiros sigue parcialmente excavada. Sondeos de radar sugieren que podría haber una segunda biblioteca en un nivel inferior, quizás conteniendo obras en latín, además del griego que domina la colección conocida. Pero excavar en Herculano es extraordinariamente caro y peligroso. La ciudad moderna está construida directamente sobre la antigua, y cada metro de excavación requiere apuntalar edificios modernos que podrían colapsar. Los rollos carbonizados siguen esperando, como han esperado durante casi 2000 años, a que la tecnología finalmente alcance la paciencia de quienes los crearon. Y si Herculano nos recuerda lo que el fuego puede preservar paradójicamente, el siguiente descubrimiento nos recuerda lo que la ingeniería humana puede lograr cuando subestimamos la voluntad de nuestros ancestros para mover lo aparentemente inmovible. Cusco, Perú. 3.600 metros sobre el nivel del mar. Una fortaleza inca construida con bloques de piedra que pesan hasta 300 toneladas cada uno, ensamblados con una precisión que no admite ni una hoja de papel entre sus juntas. Durante siglos, los conquistadores españoles, los viajeros europeos y los arqueólogos modernos se han preguntado lo mismo. ¿Cómo? Sin hierro, sin ruedas, sin animales de tiro capaces de mover semejantes masas. Las teorías abundaban, desde extraterrestres hasta civilizaciones perdidas con tecnología avanzada. Y entonces, en 2015, un equipo de investigadores que excavaba una zona adyacente a la fortaleza encontró algo que nadie esperaba: los restos de una rampa. Una rampa de tierra y piedra, con marcas de arrastre, orientada directamente hacia las canteras de donde provenían los megalitos. No era una respuesta completa, pero era una pista. Una pista que sugería que la explicación no era mágica ni extraterrestre, sino algo quizás más impresionante.
la voluntad organizada de miles de seres humanos decididos a mover montañas. Sacsayhuamán es, sin exagerar, uno de los logros de ingeniería más impresionantes de la historia humana. Las murallas zigzagueantes que dominan la colina sobre Cusco están construidas con bloques de piedra caliza y andesita que varían desde el tamaño de un automóvil hasta el de una casa de 2 pisos. El bloque más grande conocido, apodado La Piedra Cansada, por una leyenda que dice que se detuvo a descansar en el camino, pesa aproximadamente 300 toneladas. Las juntas entre piedras están tan perfectamente ajustadas que es imposible insertar incluso una tarjeta de crédito entre ellas, a pesar de que las superficies de contacto son irregulares, con ángulos y curvas que encajan como piezas de un rompecabezas tridimensional. Los cronistas españoles que vieron Sacsayhuamán poco después de la conquista quedaron estupefactos. Pedro Cieza de León escribió que ninguna otra fortificación en el mundo podía compararse. Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador y una princesa inca, especuló que debía haber sido construida con ayuda del demonio, porque no podía concebir cómo simples humanos podrían haber movido piedras tan enormes. Esta incomprensión se convirtió con los siglos en la base de teorías cada vez más fantásticas. Extraterrestres, levitación sónica, una civilización anterior con tecnología perdida. Lo que la rampa descubierta en 2015 nos recuerda es algo que deberíamos haber sabido siempre: que la ingeniería humana, cuando se combina con organización social masiva y tiempo suficiente, puede lograr cosas que parecen milagrosas. Las estimaciones modernas sugieren que la construcción de Sacsayhuamán requirió más de 20.000 trabajadores durante más de 60 años. El sistema Inca de Mita, o trabajo rotativo obligatorio, podía movilizar poblaciones enteras para proyectos estatales. Cada comunidad del imperio debía aportar trabajadores por periodos fijos, alimentados y alojados por el Estado durante su servicio. No eran esclavos, eran ciudadanos cumpliendo con sus obligaciones hacia el Inca, el Hijo del Sol. Las técnicas específicas siguen siendo debatidas. La rampa encontrada sugiere que las piedras se arrastraron sobre superficies inclinadas usando troncos de rodamiento, cuerdas de fibra vegetal y la fuerza coordinada de cientos de hombres. Experimentos modernos han demostrado que es posible mover bloques de varias toneladas con equipos de 50 a 100 personas usando estas técnicas. Para los bloques más grandes se necesitarían miles de trabajadores actuando en perfecta coordinación, probablemente con cantos rítmicos que sincronizaban los tirones, como los que todavía se usan en algunas comunidades andinas para mover piedras de iglesias o casas comunales. El ajuste perfecto de las juntas se lograba, aparentemente, mediante un proceso de prueba y error que podía tomar semanas para cada piedra. Los canteros incas levantaban un bloque parcialmente sobre el que iba a recibir, marcaban con polvo de ocre los puntos de contacto, bajaban el bloque, tallaban esos puntos y repetían el proceso decenas de veces hasta que las superficies encajaban perfectamente. Era trabajo intensivo en mano de obra, pero poco intensivo en tecnología. Solo requería piedras para tallar, cuerdas para levantar y una paciencia que nuestro mundo moderno ha olvidado. Sacsayhuamán fue parcialmente desmantelado por los españoles, que usaron sus piedras para construir catedrales e iglesias en Cusco. Lo que queda, aproximadamente el 20% de la estructura original, sigue siendo suficiente para asombrar a cualquier visitante. Las piedras sobreviven a los terremotos que regularmente sacuden los Andes, mientras los edificios coloniales construidos con sus hermanas se derrumban y deben reconstruirse. Es como si el trabajo de los ingenieros incas fuera literalmente más duradero que todo lo que vino después. Y si Sacsayhuamán nos habla de lo que la voluntad humana puede mover, el siguiente descubrimiento nos habla de quiénes estaban aquí para mover cosas, miles de años antes de lo que cualquiera imaginaba. Nuevo México, Estados Unidos, el Parque Nacional de White Sands, un desierto de yeso blanco que parece la superficie de otro planeta. En 2009, David Bustos, un gestor de recursos del parque, camina por una zona que conoce de memoria. Y entonces, lo ve. Marcas en el suelo. Huellas. Huellas humanas perfectamente preservadas en el yeso endurecido,
huellas de adultos y de niños, huellas que muestran a alguien cargando algo pesado, huellas que cruzan las de un perezoso gigante y un mamut. La datación inicial las sitúa en la última edad de hielo. Pero análisis posteriores, publicados en 2021, sacuden los cimientos de la arqueología americana. Estas huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Miles de años antes de lo que cualquier modelo aceptado permitía para la presencia humana en América. ¿Llegaron los primeros americanos mucho antes de lo que creíamos? ¿Por rutas que desconocemos? ¿O hemos estado equivocados todo este tiempo sobre quiénes fueron realmente los primeros en pisar este continente? El modelo tradicional de poblamiento americano, conocido como Clovis I por el sitio en Nuevo México donde se encontraron las primeras puntas de lanza características, sostiene que los humanos llegaron a América hace aproximadamente 13.000 años, cruzando el puente terrestre de Beringia durante la última glaciación y dispersándose rápidamente hacia el sur. Este modelo ha sido cuestionado durante décadas por hallazgos dispersos que sugieren presencia humana más antigua. Herramientas de piedra en sitios brasileños datadas en más de 20.000 años, huesos de mastodonte con marcas de corte en California de hace 130.000 años, rastros genéticos en poblaciones sudamericanas que sugieren múltiples oleadas migratorias. Pero ninguno de estos hallazgos era tan inequívoco, tan imposible de ignorar, como una huella humana. Las huellas de White Sands no son marcas ambiguas que podrían ser de otra cosa. Son pies humanos con 5 dedos, arco plantar visible, talones profundos que indican peso y velocidad de marcha. Algunas son de adultos, otras de adolescentes, otras de niños pequeños. Una secuencia muestra a un adulto caminando en una dirección, luego regresando por el mismo camino, con las huellas de regreso mostrando mayor profundidad y distancia entre pasos, como si ahora cargara algo pesado, quizás un niño. Otra secuencia muestra huellas humanas superpuestas a las de un perezoso gigante de tierra, indicando que el humano siguió al animal a corta distancia, quizás cazándolo, quizás simplemente observándolo. La datación se realizó mediante análisis de carbono 14 de semillas de plantas acuáticas atrapadas en las mismas capas de sedimento que las huellas. Los resultados, publicados en la revista Science en 2021, indicaron consistentemente edades de entre 21.000 y 23.000 años. Esto significa que humanos caminaban por Nuevo México durante el último máximo glacial, cuando enormes capas de hielo cubrían Canadá y gran parte del norte de Estados Unidos, teóricamente bloqueando cualquier ruta migratoria desde Asia. ¿Cómo llegaron entonces? Una posibilidad es la ruta costera del Pacífico, navegando o caminando por la costa desde Alaska hasta Sudamérica, evitando los glaciares continentales. Otra es que algunas poblaciones sobrevivieron al sur de los glaciares durante milenios, aisladas pero presentes, antes de la llegada de los pueblos Clovis. Otra, más especulativa, es que hubo múltiples oleadas migratorias, algunas muy antiguas y posteriormente reemplazadas o absorbidas por llegadas posteriores. Los críticos señalan que la datación por carbono 14 de materiales acuáticos puede verse afectada por el llamado efecto de reservorio, donde el agua antigua del lago contiene carbono más viejo que distorsiona las fechas. Estudios posteriores han intentado abordar esta objeción usando otras técnicas de datación, incluyendo luminiscencia ópticamente estimulada, con resultados que confirman las edades antiguas. El debate continúa, pero cada vez más arqueólogos aceptan que el modelo Clovis primero está, como mínimo, seriamente comprometido. Lo que las huellas de White Sands nos muestran, más allá de las fechas, es algo profundamente humano. Padres cargando niños, cazadores, siguiendo presas, comunidades moviéndose por un paisaje que ya no existe, alrededor de un lago que hace milenios se secó hasta convertirse en este desierto de yeso blanco, donde ahora el ejército estadounidense prueba misiles y los turistas toman fotos de dunas que parecen nieve. Esas personas no sabían que estaban haciendo historia. Solo caminaban, como todos caminamos, tratando de sobrevivir un día más en un mundo peligroso y hermoso. Y si las huellas de White Sands
nos muestran a humanos en movimiento hacia lo desconocido. El siguiente descubrimiento nos muestra a humanos que se quedaron, que construyeron una civilización compleja y que luego desaparecieron sin dejar más rastro que unas cabezas de arcilla con ojos vacíos. Nigeria Central, 1928. Un ingeniero de minas británico llamado John Den Young supervisa excavaciones en busca de estaño cerca del pueblo de Nok. Sus trabajadores le traen algo extraño: una cabeza de terracota del tamaño de un puño, con ojos triangulares perforados, labios gruesos y detallados, y un elaborado peinado que parece representar trenzas o rastas. Den Young la usa durante años como espantapájaros en su jardín. No será hasta décadas después cuando los arqueólogos comprendan lo que tienen entre manos: las primeras evidencias de una civilización compleja en el África subsahariana que floreció entre el 900 a.C. y el 200 de nuestra era. Una cultura que dominaba la fundición de hierro, que producía esculturas de una sofisticación técnica y artística asombrosa, y de la que no sabemos absolutamente nada más. Sin escritura, sin descendientes claros, sin mitos que la recuerden. Solo estas cabezas de terracota, encontradas por accidente en pozos mineros, nos miran con ojos vacíos desde un pasado que se niega a explicarse. La cultura Nok representa uno de los mayores enigmas de la arqueología africana. Las esculturas que dejaron demuestran un dominio técnico extraordinario. Figuras de hasta 1,20 m de altura, cocidas en hornos a temperaturas de más de 1000 grados centígrados, con proporciones estilizadas donde la cabeza ocupa aproximadamente 1/3 del cuerpo. Los ojos son triángulos o semicírculos perforados, y los detalles de la vestimenta y los adornos sugieren una sociedad compleja con diferenciación social visible. Algunas figuras llevan collares elaborados, otras portan armas o herramientas. Otras parecen sentadas en tronos. Pero más allá de las esculturas, la cultura Nok nos dejó otra contribución revolucionaria. Son los primeros metalurgistas de hierro conocidos en el África subsahariana. Los hornos de fundición encontrados en sitios Nok datan del 500 a.C., lo que sugiere que la tecnología del hierro se desarrolló independientemente aquí, sin influencia de los centros de fundición del norte de África o del cercano Oriente. Esto contradice teorías difusionistas que asumían que toda la metalurgia africana provenía de fuentes externas y nos recuerda que el continente tiene su propia historia de innovación tecnológica que a menudo se ignora o se minimiza. El problema con la cultura Nok es que sabemos muy poco más. No dejaron escritura. No construyeron estructuras monumentales de piedra que sobrevivieran al tiempo. Sus asentamientos, construidos presumiblemente con materiales perecederos como adobe y madera, han desaparecido. Las esculturas que conocemos fueron casi todas encontradas fuera de contexto, en depósitos aluviales donde fueron arrastradas por la erosión, o en excavaciones mineras que destruyeron la estratigrafía original. No sabemos cómo se organizaba su sociedad, qué dioses adoraban, qué lengua hablaban, por qué creaban estas figuras, ni por qué desaparecieron. Las teorías abundan. Algunos arqueólogos creen que la cultura Nok fue precursora de las grandes civilizaciones del África occidental posterior, incluyendo el reino de Benín, cuyas esculturas de bronce asombraron a los europeos del siglo XIX. Hay similitudes estilísticas, especialmente en el tratamiento de los ojos y las proporciones corporales, aunque un vacío de más de 1000 años separa las últimas piezas Nok de las primeras piezas de Benín. Otros sugieren que Nok fue una rama independiente que floreció y murió, sin dejar descendencia cultural directa, quizás víctima de cambios climáticos, epidemias o conflictos de los que no tenemos registro. El saqueo ha complicado enormemente el estudio de la cultura Nok. Desde que el valor artístico y económico de las terracotas se hizo evidente, excavadores ilegales han destruido innumerables sitios para extraer figuras que venden en el mercado negro de antigüedades. Piezas Nok aparecen en subastas de arte en Nueva York, Londres y París, vendidas por cientos de miles de dólares a coleccionistas que no preguntan de dónde vienen. Cada pieza arrancada de su contexto es un trozo de información perdida,
para siempre, una página más arrancada de un libro que ya era casi imposible de leer. Lo que las terracotas Nok nos recuerdan es que África tiene una historia tan profunda y compleja como cualquier otra región del mundo, una historia que apenas estamos comenzando a entender y que cada día se vuelve más difícil de recuperar. Esos ojos triangulares nos miran desde hace más de 2000 años, guardando secretos que quizás nunca podremos desvelar. Y en ese silencio hay una lección sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre las civilizaciones que florecen y desaparecen sin dejar más rastro que objetos hermosos y preguntas sin respuesta. Y si las terracotas Nok nos muestran lo que puede perderse cuando una cultura no deja registros escritos, el siguiente y último descubrimiento nos muestra lo que puede encontrarse cuando miramos en los lugares menos esperados. Santuarios tallados en las paredes de una cantera industrial, dioses adorados entre el polvo y el sudor del trabajo más duro del antiguo Egipto. Alto Egipto, entre Asuán y Luxor. El Nilo se estrecha aquí hasta su punto más angosto, flanqueado por acantilados de arenisca dorada. Durante 3000 años, los faraones enviaron aquí a miles de trabajadores a extraer la piedra con la que construirían templos, obeliscos y estatuas colosales. Gebel el-Silsila era una cantera industrial, un lugar de sudor y polvo y bloques arrastrados bajo el sol implacable. O eso creíamos. Porque en 2012, un equipo arqueológico sueco que realizaba un mapeo rutinario encontró algo que no figuraba en ningún registro. Santuarios tallados directamente en las paredes de la cantera, capillas con inscripciones, altares con ofrendas, relieves de dioses recibiendo adoración de los mismos trabajadores que, teóricamente, solo estaban ahí para picar piedra. ¿Qué rituales se celebraban en este lugar que parecía puramente funcional? ¿Qué pedían los canteros a sus dioses mientras arrancaban bloques de la montaña? ¿Y por qué estos santuarios fueron abandonados y olvidados, como si alguien hubiera decidido que ciertos secretos debían permanecer enterrados? Gebel el-Silsila significa la montaña de la cadena en árabe, un nombre que probablemente recuerda una barrera o cadena que alguna vez cruzó el río en este punto estrecho. Los antiguos egipcios la llamaban Keni, el lugar del remo, porque aquí los barcos debían luchar contra la corriente con especial fuerza. Los acantilados de arenisca que flanquean el Nilo fueron explotados desde al menos el Reino Medio, hace unos 4000 años, pero la actividad extractiva alcanzó su apogeo durante el Reino Nuevo, cuando faraones como Amenhotep III y Ramsés II lanzaron programas de construcción de escala faraónica que demandaban cantidades inimaginables de piedra. Lo que el equipo sueco, dirigido por Maria Nilsson, ha descubierto desde 2012 transforma nuestra comprensión de este lugar. No era solo una cantera, era un paisaje sagrado donde el trabajo industrial y el culto religioso se entrelazaban de maneras que los egiptólogos anteriores no habían anticipado. Los santuarios tallados en las paredes de roca muestran escenas de adoración a dioses como Sobek, el dios cocodrilo asociado con el Nilo, Hapi, el dios de la inundación, y varias formas de Amón. Las inscripciones nombran a supervisores y capataces que dedicaron capillas personales, pero también a trabajadores ordinarios que dejaron pequeñas estelas votivas rogando por la protección de los dioses durante su trabajo peligroso. También se han encontrado cementerios, no de nobles o funcionarios, sino de trabajadores comunes, enterrados cerca del lugar donde laboraron, con ajuares modestos pero cuidadosamente dispuestos. Algunos cuerpos muestran evidencias de enfermedades respiratorias, probablemente por inhalar polvo de arenisca durante años. Otros muestran fracturas curadas y artritis severa, testimonio de una vida de trabajo físico, extenuante. No eran esclavos según las inscripciones, eran trabajadores reclutados bajo el sistema de corvea estatal, que debían servir al faraón por períodos fijos como parte de sus obligaciones como súbditos. Pero sus vidas eran duras, sus cuerpos pagaban el precio de los templos y estatuas que admiramos hoy. Lo más sorprendente es el sistema de capillas rupestres que se extiende por varios kilómetros a lo largo de la orilla este del Nilo. Algunas son grandes y elaboradas, encargadas por altos funcionarios.
Otras son simples nichos con figuras toscamente talladas. Juntas, forman una galería de fe popular que no aparece en ningún registro oficial, una dimensión religiosa de la vida de los canteros que los administradores egipcios no consideraron digna de documentar. Es como si hubiéramos descubierto que las fábricas de la Revolución Industrial tenían capillas secretas donde los obreros rezaban entre turnos, capillas que nadie se molestó en mencionar porque nadie pensó que la vida espiritual de los trabajadores mereciera atención. Gebel, el Silsila, también ha revelado sorpresas más mundanas, pero igualmente reveladoras. Se han encontrado marcas de canteros, símbolos que identificaban a equipos de trabajo específicos, similares a las que aparecen en las piedras de las pirámides. Se han encontrado graffiti, nombres, quejas, bromas obscenas, dibujos de barcos y animales. Se han encontrado herramientas abandonadas, pozos de agua, restos de pan y cerveza, los elementos cotidianos de una industria que funcionó durante milenios. Las excavaciones continúan cada temporada, revelando nuevos santuarios, nuevas tumbas, nuevas inscripciones. Cada descubrimiento añade complejidad a nuestra imagen del antiguo Egipto, recordándonos que detrás de cada templo colosal había miles de manos humanas, cada una con su propia historia, sus propios miedos, sus propias oraciones a los dioses que quizás escuchaban, quizás no, mientras el sol del desierto caía sobre acantilados dorados y el Nilo fluía eterno hacia el mar. Y así terminamos este viaje, en una cantera egipcia donde los dioses recibían adoración entre el polvo y el esfuerzo, donde los trabajadores tallaban capillas antes de tallar bloques, donde lo sagrado y lo industrial convivían de maneras que habíamos olvidado imaginar. 11 hallazgos, 11 accidentes, 11 ventanas a mundos que creíamos conocer y que, de pronto, se revelan más extraños, más complejos, más humanos de lo que nuestras categorías podían contener. Un rey sin nombre bajo un campo de Suffolk, rodeado de tesoros que nadie vino a reclamar. Un hombre joven en una turbera de Cheshire, muerto 3 veces por razones que quizás nunca entenderemos. 8.000 soldados de arcilla en China, cada uno con un rostro único, guardando una tumba que nadie registró. Un viajero alpino con una flecha en la espalda, congelado a mitad de un camino que ya no existe. Una ciudad sin calles donde los vivos dormían, sobre los muertos. Otra ciudad, intacta bajo el mar, cuyo nombre se perdió junto con los que la habitaron. Libros que sobrevivieron al fuego precisamente porque ardieron, esperando tecnología que aún no existía. Piedras enormes movidas por voluntades humanas que subestimábamos. Huellas en yeso blanco que reescriben la historia de un continente. Cabezas de arcilla que nos miran desde una civilización sin voz. Santuarios tallados donde solo esperábamos encontrar cantera. ¿Qué tienen en común todos estos descubrimientos? Todos fueron accidentes. Todos desafiaron lo que creíamos saber. Y todos nos recuerdan algo fundamental: que la historia no está completa. Que bajo nuestros pies, bajo nuestras ciudades, bajo nuestros campos y nuestros mares, siguen esperando secretos que nadie ha imaginado todavía. Quizás tú seas quien encuentre el próximo. Quizás tu pala golpee mañana algo que no debería estar ahí. O quizás simplemente camines por el mundo con los ojos un poco más abiertos, preguntándote qué historias guarda la tierra que pisas. Porque eso es, al final, lo que la arqueología nos enseña. Que el pasado no está muerto. Que no está ni siquiera pasado. Que sigue ahí, esperando, paciente, a que alguien tenga la curiosidad de buscarlo, la paciencia de escucharlo y la humildad de admitir que nunca, nunca lo sabremos todo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si llegaste hasta aquí, si sentiste aunque sea un momento de asombro frente a estos misterios, entonces este video cumplió su propósito. Déjame saber en los comentarios cuál de estos hallazgos te intrigó más. Suscríbete si quieres seguir explorando estos rincones olvidados de la historia. Y hasta la próxima vez, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué puede estar esperándote justo debajo de la superficie.